Muchas gracias entonces por la invitación a participar en este curso, ah, por la presentación de Hilda. Simplemente decir que es un tema que nos compromete a todos y después de haber hecho todo este curso donde han analizado cada uno de los elementos, el propósito de esta charla es un poco ponernos todos juntos y compartir un poco algunas experiencias con ustedes, asumiendo que también están adquiriendo el compromiso de ser líderes en el tema de seguridad vial. La década de acción sí trajo una decisión política de actuar, pero la pregunta que tenemos que hacer es si fue suficiente o no. Y la respuesta es que claramente fue insuficiente porque no pudimos alcanzar las metas. Hubo aspectos muy positivos, se crearon agencias viales que coordinan el esfuerzo, algunos países hicieron estrategias con metas, varios de los países latinoamericanos tienen estrategias con metas del 30% de reducción. Pero como ven la gráfica tomada del OICEVI, el Observatorio de Seguridad Vial Regional de Latinoamérica, la evolución es lejos de ser satisfactoria, no solo no se alcanzó la meta, sino que se está lejos. Y este gráfico, obviamente, muestra comparativamente la evolución de distintos países de Latinoamérica, con España el referente, pero muy distintos son las situaciones. En España la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes es de 3,87, casi cercana al 2,93 de la mejor práctica del mundo, y en cambio tenemos, por ejemplo, Argentina, Chile, México en el orden de 12 a 13 y Brasil, Ecuador, por ejemplo, del orden de 19 a 20. Y disculpen los países que no están representados ahí, ustedes que participan del curso, pero son tomados de OICEDI, de modo que si no aportaban los datos a OICEDI, no los tengo ahí. También muestra la limitación para poder evaluar el periodo, necesitamos tener los datos de 10 años. Pero creo que la conclusión de esta introducción es que si ahora que hemos renovado el compromiso de alcanzar la meta de reducir a la mitad el número de fatalidades y lesiones graves para el 2030, es necesario cambios en tres cosas fundamentales. Una, la gestión enfocada en metas, basadas en evidencia y datos fiables, y mucho mejor coordinada con todas las entidades que participan de la seguridad vial. La segunda es más inversión y sobre todo más efectiva en reducir los riesgos de seguridad vial. Y tercera, la continuidad de los programas en el tiempo, asegurándolo a través de una financiación sostenible, que tenga en cuenta no solo la inversión en seguridad vial, sino las instituciones que la gestionan. Me imagino que ustedes, como responsables de la gestión de seguridad vial, conocen y están en condiciones de hacer un buen caso de por qué vale la pena invertir en seguridad vial. En 2012 hicimos una reunión en el International Transport Forum con ministros de transporte, cuando empezaba la década, y le preguntamos a la ministra de Suecia. Suecia tiene el mejor récord de seguridad vial del mundo. ¿Vale la pena invertir? Y a pesar de este récord que tienen, dicen, es una de las inversiones más rentables que tenemos en el sector de transporte. 2% de todo lo que invertimos en infraestructura vial va para seguridad vial. Y aún así, con los pocos muertes que tenemos, vale la pena seguir reduciendo estas. Generalmente se usan tres tipos de estimaciones para reflejar la importancia del tema de seguridad vial. Uno es el costo estimado de los accidentes o siniestros de seguridad vial para toda la economía. Se dice que está entre 1 y 5%, en los países del Golfo, por ejemplo, 7%. Argentina me dio esto allá por el 2018-16. Estaba en 1,7. También los gastos en salud. Pocos países pueden decir cuánto del gasto en salud resulta del trauma causado por accidentes o siniestros viales. 5 o 20%. Australia lo ha medido, lo mide sistemáticamente, del orden de 20%. Otra dimensión asociada a los accidentes de seguridad vial es cómo quedan las familias. No solo las muertes, sino también la situación en que queda la familia. Y esto, hay estudios que muestran que entre 7 de cada 10 de estos grupos familiares quedan en la pobreza como resultado de la
muerte o lesión grave de un miembro que traía los ingresos. Pero un estudio que les quiero llamar la atención por su novedad es todos estos estudios que hablan del impacto en la economía. Claro, parte de ese gasto es crecimiento del GDP, por ejemplo, los talleres, etcétera, contribuyen al ingreso bruto de un país. Pero ¿cuánto es la pérdida de ingreso de país debido a que tenemos muertes y lesiones graves por seguridad vial? Y hay un nuevo estudio del Banco Mundial del año 2017 que, aplicando metodologías del sistema de salud, que son 24 años, y la información de lo que se conoce como el Global Burden of Disease, que ahora se usa mucho en toda esta epidemia que tenemos con el COVID, ese instituto que está en Washington de medidas, de métricas de salud, que pudieron medir entonces en algunos países que en 24 años la reducción del GDP resultaba del orden de 14% en India, 15% en China, 22% en Tailandia. Muy significativo. Un segundo tipo de justificación ya con un análisis económico que puede ser a proyectos viene, por ejemplo, de aplicar metodologías como la de AIRA, y van a encontrar este análisis hecho para grupos de países. Si los grupos de países de ingreso medio, bajo, medio alto lograran llevar todas sus carreteras a que el 75% de los viajes se realizaran en carreteras de 3 estrellas más, estos serían los beneficios. Y son metodologías que se basan en calcular cuántas son las muertes y lesiones graves actuales, cómo se reducirían con las mejoras, asignando un valor a la vida humana, cuáles serían entonces los resultados económicos. Y pueden ver que para este grupo de países está entre 9 y 16%, obviamente es una estimación muy baja. Y finalmente las tendencias modernas. Se está trabajando mucho ahora en lo que se llama Road Safety Calculators, que tratan de ver en qué cambios en el número de accidentes y la severidad de los accidentes producen distintas intervenciones, y lo miden esto en resultados de salud, lo que serían los DALYs, que son la suma de años potenciales de salud completa que se pierden por una muerte prematura, más los años de vida productiva perdidos debido a una lesión, y que se pueden aplicar ya sea a políticas, asumiendo intervenciones. Por ejemplo, si queremos llevar el uso de cascos de 20% al 80%, ¿qué impacto podría tener la seguridad vial? O a nivel de proyectos. El Banco Mundial, por ejemplo, está desarrollando una herramienta que, asumiendo el tipo de intervención, cómo se reduciría el número de accidentes. Sabiendo cuántos accidentes se podrían antes, es posible entonces estimar qué pasaría en el futuro. La pregunta entonces es, no si podemos pagar las inversiones en seguridad vial, sino lo contrario. ¿Podemos pagar el costo de no invertir más en seguridad vial? Hoy entonces hay tres mensajes principales para las decisiones de seguridad vial. La primera es que hay que encarar los factores de riesgo a muy corto plazo. Invertir en seguridad vial es integrar la seguridad vial en todas las intervenciones en el sistema de movilidad y en todos los procesos de gestión, con un propósito: reducir el riesgo. La situación actual de la infraestructura, la habrán visto a lo largo de este curso, aumenta enormemente los riesgos, y creo que una de las novedades de las tendencias actuales es fijarse desde el punto de vista de los peatones, los motociclistas y los vehículos. El gráfico muestra un estudio de AIRAC basado en 358.000 kilómetros, que muestra el impacto que tiene el estado de la infraestructura, sobre todo para los peatones. 85% de las carreteras donde había cruce de peatones, donde había presencia de peatones, no tienen ninguna facilidad, avenidas, aceras o facilidades para el cruce, por ejemplo. Pero también no solo es la infraestructura, sino lo que hace a la operación, el comportamiento, la velocidad de operación, el comportamiento de los usuarios, la seguridad de los vehículos y el cuidado del post-trauma, después del siniestro, el trauma después del siniestro, que hacen a los resultados. Y como queremos gestionar por resultados, tenemos que poner todo esto junto. Creo que esto lo han visto a lo largo del curso. La tabla muestra que distintas intervenciones pueden tener beneficios, relaciones beneficio-costo muy altas,
Y les llama la atención al tema de las auditorías de seguridad vial y las inspecciones. Son procesos, pero fíjense el tipo de rentabilidad cuando son aplicados sistemáticamente y las recomendaciones incorporadas, ¿no? Y también el aumento del control, del enforcement que puede hacerse a través de la presencia de la policía, cámaras, etcétera, y la velocidad de operación. Es importante también tener las estadísticas de la conducta de los usuarios, por ejemplo, la incidencia de la velocidad, la incidencia de los límites, conducción bajo efectos del alcohol, el uso de cinturón de seguridad, etc. ¿Por qué? Porque cuando queremos ver los riesgos y queramos diseñar las políticas, vamos a tener que adecuar las políticas a esa situación. Si un país, por ejemplo, tiene, por ejemplo España, uso de cinturón de seguridad del 90-81% y quieren continuar reduciendo las fatalidades, pues no va a venir probablemente los grandes reducciones de un mayor control todavía de los usos de cinturones, sino que habrá que buscar otros elementos, ¿no? Mientras un país donde tiene todas estadísticas que muestran valores bajos, tiene un campo enorme para obtener reducciones en fatalidades, enfocándose en esos riesgos. Dado que muchas veces se habla de inversiones que son muy costosas, pero tienen poco impacto en reducir las fatalidades y las lesiones graves, el banco publicó a través de la Global Road Safety Facility una guía que nos permite, basado en toda la evidencia que hay de distintas aplicaciones de estas intervenciones en distintos países, que tienen mayor impacto. Y en este sentido, perdón, en este sentido, estas intervenciones muestran el importante rol de control de velocidad, de mejorar las intersecciones, de uso de separadores, etc. También las estadísticas muestran que hay una alta incidencia de fatalidades en las zonas urbanas, y esto requiere una respuesta mucho más holística. Hay dos tipos de intervenciones, entonces, muy efectivas: las inversiones en seguridad vial, que vayan a poner límites de velocidad, zonas de 30 kilómetros, enfocarse en los peatones, para la pacificación del tránsito, intersecciones, pero también el concepto de llevar los usuarios a formas de transporte de movilidad más seguras, por ejemplo, transporte público, transporte urbano masivo, los BRT, por ejemplo, o la densificación del suelo, políticas que coordinan el transporte con el uso del suelo que permiten reducir el número de viajes. Cuanto menos viajes se hagan, cuanto más viajes se hagan en medios seguros, mayor reducción. Entonces, la tabla muestra la alta incidencia en zonas urbanas, y también, usando el ejemplo de Bogotá, como, por ejemplo, medios como el auto, que lleva muy pocos porcentaje de número de viajes, 11% de estadística, tiene 3% de las ocasiona 3% de las fatalidades, y en cambio los buses, que llevan 44% de los viajes, solo 2%. Pero todo este esfuerzo, a la larga, para que sea permanente en el tiempo, requiere una inversión sistemática en infraestructura de seguridad vial a largo plazo. Y por eso es que el alcance de las decisiones de invertir en infraestructura están alineadas con las metas que se han propuesto a través de la WHO y de los países que han acogido estas metas voluntarias, que es que para el 2030 todas las vías nuevas tengan estándares técnicos para todos los usuarios, peatones, motociclistas y vehículos, que alcancen seguridad vial aceptable, calificación de 3 estrellas en el método AIRA o un equivalente. Y que para el 2030 también el 75% de los viajes se realicen en sobre carreteras que alcancen estos estándares. Y aquí les traigo este gráfico del año 2004, en donde, para llevarnos a priorizar
este es un trabajo de Tony Bliss, mostraba que el 10% de las carreteras en un sistema vial probablemente llegue al 50-60% del tránsito y sea responsable del 74-80% de los costos sociales de los siniestros. Y 20% de las carreteras prácticamente nos permiten tener un impacto significativo en la reducción de fatalidades. Para ello es necesario entonces saber dónde ocurren esos accidentes, tener metodologías de evaluación que se apliquen en forma obligatoria y sistemática, que nos den esta información y que nos permitan gestionar, diseñar las intervenciones más apropiadas para ir reduciéndolas. Y aquí muchas veces hablamos de normas, estándares técnicos, geométricos para las nuevas vías. Esto va mucho más allá. La periodicidad dependerá también de qué cambios se producen en un sistema vial. Generalmente se puede hablar de auditorías anuales, inspecciones anuales, pero cuando uno ve en el registro de accidentes cambios importantes es necesario investigar. Y les quiero mostrar la salvaguarda del Banco Mundial, aprobada recientemente. Esto está basado en una guía, una nota muy interesante que se la recomiendo, que muestra cómo el tema de la seguridad vial en las inversiones debe ser incorporado desde la misma planeación, el diseño y luego la operación. En el tema de planeación, y cuidado, que no solo es una intervención en la infraestructura vial, puede haber cambios que afecten la velocidad de operación sobre vías existentes, por ejemplo, y que motiven entonces la necesidad de evaluar el riesgo. Puede ser una pavimentación de una ruta, de una calle adoquinada, que ahora al ser pavimentada las velocidades, por ejemplo, aumentan, y ya también eso requiere una identificación del riesgo, de cómo se ha modificado el riesgo. Entonces, la definición de qué proyectos requieren este tipo de análisis es muy amplia. La primera parte, entonces, en este momento de planeación, implica identificar la ubicación de siniestros graves, cuáles van a ser los grupos de riesgos, los factores que van a influenciar el riesgo, por ejemplo, la zona de camino, el futuro uso de la vía. Si es una vía existente, tendremos esa información. Si no es existente, habrá que comparar mirando carreteras circundantes, características similares. Se clasifica el tipo de riesgo, es alto, medio, bajo, y en base a eso se propone el tipo de medidas de mitigación que sean proporcionales a ese riesgo que se van a recomendar. Eso es todo en la etapa de planeación. Ahí la metodología AERA, por ejemplo, sugiere 42 tipos de intervenciones y tiene identificación del costo y la efectividad que puede tener. Y también la salvaguarda en esta etapa que es de preparación de los estudios ambientales y sociales, obligatorios para un proyecto de inversión, incluye también consultar con los afectados. Esto es en general para todo aspecto del proyecto, pero también en el área de seguridad vial. Pueden dar información interesante sobre patrones de comportamiento y uso de la vía. Tendrán también sus ideas sobre qué tipo de cosas poner para mitigar los riesgos. En general, todo el mundo que se considera un experto es mucho más importante tener claridad de qué cosas son efectivas independientemente que salgan o no en estas consultas. Muchas veces puede haber información errónea que salga de la consulta sobre cómo mejorar la vía, la seguridad de la vía. Cuando se hace este análisis también es importante ver cuál es la capacidad institucional de gestión, las políticas que tiene la institución que está a cargo, porque ellas van a afectar el comportamiento futuro. La auditoría de seguridad vial, Hilda habló hoy tendido de esto, pero es importante esta es la etapa en donde maximizamos las oportunidades para incorporar mejoras en la seguridad vial en todo el sistema y deben ser incluidas no solo en el diseño, sino también en todos los documentos de licitación. Y luego viene la etapa de construcción, donde habrá que supervisar y reportar las incidencias durante la construcción, y luego la larga etapa de operación, donde tendremos registro de datos, la inspección periódica y auditorías cada vez que se produzcan cambios significativos en la operación de la vía. Básicamente, unos ejemplos de cómo se integra esto. Las mejores prácticas en el diseño de proyectos, en la preparación de proyectos, cuando tenemos proyectos donde el riesgo
de seguridad vial es medio alto, entonces es importante que el objetivo del proyecto ya introduzca el concepto de seguridad vial, que haya indicadores en el proyecto que vean el impacto en la seguridad vial. De esta forma nos centramos alrededor de la seguridad vial de intervención. Ejemplo, este es un corredor de desarrollo vial en el noroeste de Argentina. El objetivo del proyecto fue identificado definido como mejorar la conectividad y la seguridad vial a lo largo del corredor y apoyar su desarrollo, el desarrollo del INOVA. Se puso como indicador, entre los varios indicadores del proyecto, el número de muertes por accidentes de tránsito cada 100 millones de vehículos kilómetros recorridos a lo largo de los tramos intervenidos. Para evaluar un país usamos tasas, para evaluar sectores de infraestructura a veces tenemos que recurrir a los vehículos kilómetros. Pero el diseño incorpora mejoras en la seguridad vial, mirando la tasa de fallecimiento del corredor, cuáles eran los accidentes más frecuentes. 25% eran por roce lateral, 5% por impacto frontal, pero como el foco es en las víctimas fatales y en las lesiones graves, estos serán los frontales. De ahí se decide, vamos a duplicar la vía, separación del tránsito en 4 carriles. Es decir, que hay una discusión del tema de seguridad vial y esto informa el diseño. También el proyecto tiene una evaluación económica que muestra los beneficios en los accidentes, estimando entonces el aporte de beneficios por la reducción de muertes, de fallecimientos, usando un valor de $145.000 por cada víctima fatal. Un proyecto similar en Vietnam, el mejoramiento de un corredor que comunica el país con Camboya. Aquí similar en términos de considerar la seguridad vial parte del objetivo, altísimo riesgo de fatalidades, se estudia las fatalidades, son motociclistas, la densidad de motociclistas en Vietnam es enorme, entonces el diseño incluye mejoras para los motociclistas, inclusive carriles especiales, además del ensanche de bermas o banquinas, y otros elementos de seguridad diferentes. Interesante, empiezan a aparecer como indicador el alcanzar en el mejoramiento de esta infraestructura 3 estrellas de AGAP o más, ¿no?, para vehículos y motociclistas. En el ámbito urbano, este proyecto en Filipinas, por ejemplo, era un BRT, un sistema de transporte masivo con buses, que tenía como objetivo mejorar la eficiencia, efectividad y seguridad del transporte público en el corredor BRT de una forma ambientalmente sostenible. Muestro todo el objetivo para mostrar que la seguridad vial en realidad es una parte integral de cualquier desarrollo sostenible del sector, ¿no? Se indican distintos tipos de indicadores, incluyendo una medición de los accidentes entre peatones y ciclistas y transporte público por millón de vehículos, y la reducción en tiempos de viaje, en las emisiones anuales, etc. Y el diseño en sí, al tener ese objetivo, entonces maximiza las oportunidades de mejorar la seguridad, no solo al tomar la decisión de invertir en un corredor, pero sino también al ver la accesibilidad a las estaciones, el diseño de las instalaciones y qué pasa con ciclistas, peatones a lo largo del corredor. De nuevo, la evaluación económica incorpora los beneficios de seguridad vial. El concepto de corredores viales seguros se ha usado, hemos hecho varios proyectos de este tipo, y es una oportunidad, realmente son demostrativos del impacto que puede tener cuando se hace una acción conjunta en un corredor. Hay obviamente la selección del corredor, un corredor de alta incidencia de siniestros, un corredor de volumen de tránsito alto. La infraestructura del corredor se va a mejorar, pero no solo y las intervenciones van a ser no solo dentro de la infraestructura, sino multisectoriales. De ahí que el gráfico muestra el porcentaje de los recursos del proyecto, cómo van a las distintas partes de este esfuerzo, tanto lo que sería la infraestructura, la policía, la promoción de la seguridad vial, los protocolos con los hospitales que van a atender en el caso de accidentes, de trauma,
etc. Todos los aspectos son puestos juntos, se dimensionan, se hace una acción coordinada y después se miden rápidamente los resultados para hacer un benchmarking de qué resulta más efectivo, cuáles medidas resultaron más efectivas. Obviamente, para que todo esto pase, tiene que haber un flujo de recursos sostenibles en el tiempo que permitan no solo el operar de las instituciones involucradas, sino también de los presupuestos de inversión respectivos. Aquí la experiencia de las agencias viales como líderes que facilitan esta coordinación es muy importante. Muchas veces pasa que un sector, por ejemplo, salud, manda a representantes que en las discusiones se sabe que esa persona tiene muy poca incidencia en el presupuesto. Bueno, ese tipo de prácticas no ayudan a asegurar la coordinación en la asignación de recursos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Varias y tienen distintas aplicaciones y claramente se pueden combinar. Los presupuestos del gobierno, tanto central como locales, es el más común. De nuevo, insisto, deben ser multisectoriales y las mejores prácticas es identificar cuánto de esto va a ir a seguridad vial, pero también es común asignar parte de los cargos a los usuarios, por ejemplo, tasas sobre peajes, o el fondo vial, por ejemplo, asigna ciertos recursos para la seguridad vial, los impuestos a la gasolina, el asignar tarifas, registro de vehículos o licencias de conducir. Nuevo que se está discutiendo es gravámenes sobre seguros automotores, involucrar a las aseguradoras porque tienen la posibilidad de sobrecargar, hacer más costosos los premios de aquellos conductores más peligrosos para el sistema y a la vez crear incentivos para mejorar el comportamiento. Las multas por incumplimiento de normas de seguridad, por ejemplo, con el uso de cámaras automáticas ahora, no solo el dedicarlas a seguridad vial, no solo le da un recurso a la seguridad vial, sino que también las hace más aceptables por parte de los conductores. Y finalmente tenemos los préstamos, tanto de la banca multilateral de desarrollo como donaciones que vengan de la banca o de patrocinadores del sector privado, de facilidades, por ejemplo, recientemente el Fondo de Seguridad Vial Global de las Naciones Unidas, que financian no la infraestructura, pero sí estudios, políticas que permitan mejorar. Las mejores prácticas en ese sentido se basan en flujo estable y garantizado de recursos, la multisectorialidad clave, incentivos para mejorar la conducta de los usuarios y participación de los gobiernos subnacionales son los elementos básicos. Un ejemplo de un proyecto que trató de abordar la multisectorialidad y la complejidad de distintas jurisdicciones es uno que se hizo para Argentina, que acompañó la creación de la Agencia Vial de Seguridad Vial, en donde se trabajó con la agencia en el marco legal, en fortalecerlo, se crearon registros nacionales, licencias de infracciones, se financiaron campañas de sensibilización y de educación, incluyendo capacitación y donaciones a ONGs especializadas en ciertos elementos. La respuesta a emergencias, se trabajó el tema de protocolos, la coordinación entre policía, hospitales, ciertos corredores, proveyendo equipo y entrenamiento de personal, el control de cumplimiento, adquisición de radares, cámaras de fotos, alcoholímetros, etc. Desarrollar planes para el uso de esto. La parte de inversión incluía corredores demostrativos, algunos seleccionados, y un fondo para cofinanciar intervenciones hechas por subnacionales. Es muy importante, porque a la larga la seguridad vial la vamos a tener que trabajar entre todas las entidades, cada uno en su jurisdicción. Y finalmente, el monitoreo y la evaluación periódica. Este proyecto ayudó a la creación de OICEDE, el Observatorio Regional de América Latina, que tiene un altísimo impacto porque permite compartir experiencias y traer uniformidad, estandarizar los datos. Finalmente, la participación privada también puede ser otra fuente de financiación. Ustedes habrán escuchado los bonos de impacto social, sobre todo en temas de salud y en temas de cambio climático. Bueno, se está empezando a hablar
dada la alta rentabilidad económica y social de las inversiones en seguridad vial, de aplicarlos a proyectos de seguridad vial. Se permitiría de esa forma acceder a una fuente de recursos más económicos que los préstamos normales, que se pueden obtener en bancos comerciales, y así facilitar el financiamiento. Se están usando, por ejemplo, en India para PPPs para casa de control de velocidades, de inspección de vehículos certificadas. Brasil, ahora, por ejemplo, acaban de adjudicar este proyecto enorme, Piracicaba Panorama, más de 1.300 kilómetros que van a estar en una concesión, y donde tiene el requisito de alcanzar 3 estrellas o más, y eso les permite movilizar recursos de financiación más blandos. Todo lo que tiene que ver con bonos de impacto social tiene ciertas reglas en el uso y gestión de los fondos, y sobre todo, muy importante, una verificación independiente de que se haya alcanzado. Con esto termino, con una lista de unas referencias que pueden encontrar, han venido algunos de estos datos. En particular, les recomiendo ver la nota sobre salvaguardas y todo lo que tiene que ver con IRTAC en materia de datos. Bueno, muchas gracias por su atención.